Todos sabemos que tarde o temprano vamos a enfrentar al enemigo y vamos a tener que batallar algunas circunstancias difíciles. ¿Cómo prepararnos para esos momentos? De eso vamos a conversar en esta ocasión. Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te damos una cordial bienvenida a El Reto de Hoy de este día miércoles. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento, alegre, feliz. ¿Preparado? Preparado, no sé para qué, pero preparado. Hace años escuché a un pastor estábamos en un taller de predicación. Y entonces al terminar, unos pastores esos fogosos, ¿verdad? Que hablaban con una gran velocidad. Y entonces quien nos estaba evaluando, porque estábamos siendo evaluados, dijo: hermano, yo estoy listo para salir, le dijo al final de que le había pedido. No sé para qué, pero estoy listo para salir. Yo a veces he pensado que en la vida el asunto funciona así, ¿verdad? Estoy listo, no sé para qué, pero creo que estoy preparado. Pero estamos hablando de esto esta semana. De hecho, nuestra serie se llama Prepárate. O Prepárate. Prepárate. Y esta es una cosa, lo hemos dicho en otras ocasiones. Julio dice que los títulos deben ser la mayoría en imperativo. Haz esto, ¿verdad? Y estamos es una propuesta, una llamada a la acción. La garganta está mala. No estaba preparado. No. Mira, pero nos prepararon unos buenos cafés y eso nos ayuda. Por cierto, el café está rico hoy. Está bien rico. Está un poco calientito para mi gusto, pero está bien. Estamos hablando de prepararnos. Si alguien que solo oyera el título prepárate, ¿prepárate para qué? Pues estamos hablando de que la preparación es una actitud que debe ser continua en la vida del creyente. Quizás lo que hemos visto, para resumirlo, es que Dios nos da la responsabilidad de estar listos para enfrentar la realidad de nuestra vida. Que algunos quieren descansar en la suerte o a veces quieren descansar en algún acto providencial de Dios para escapar de problemas que saben que van a tener. Y eso es malo. Eso es malo. Vimos un poco de la suerte y vimos como quizás es un apodo para la providencia, ¿verdad? En el caso de los creyentes, de la forma de actuar de Dios. Pero esto de que cuando llegue ahí, Dios me va a sacar del lío, pero yo mientras tanto no me voy a preparar, eso es muy irresponsable. Yo he oído a alguien hace algunos años que me dijo: mira, hemos comprado una casa, no nos da el presupuesto, ya hicimos las cuentas, tenemos con los ahorros para unos 6 meses para pagar la casa. Y después de eso, estamos confiando en Dios. Entonces él dijo esta expresión: hemos comprado en fe. Pero no entonces yo pensé eso, no sé si es en fe. Porque no tenían una cosa de la que esperaran que sucediera, sino que era como de pronto creemos que Dios de una forma, yo lo digo con mucho respeto, mágica o en su voluntad, no sé, algo iba a cambiar y iban a tener más ingresos. Sí, y quizás el principio, que estoy totalmente de acuerdo, porque lo he visto tantísimas veces lo que estás diciendo. Es un concepto raro. Que aunque Dios obra milagrosamente... Y perdieron la casa. Pues sí, es que aunque Dios obra milagrosamente, nunca debemos planear el futuro abandonando nuestras responsabilidades y confiando que Dios nos va a sacar del problema, porque no hay un pasaje que diga... Dios te va a sacar de todos los problemas en los cuales tú te metas irresponsablemente. Nunca. No hay un solo pasaje que lo diga. Siempre hay una responsabilidad humana en los actos, de la forma en la que vivimos. Ahora, a veces, habiendo sido responsables, el asunto no funciona bien, porque nuestra voluntad no es la única que está en juego aquí, ¿verdad? A veces hay voluntad de otras personas, el enemigo, la gente mala, los otros hermanos que no están maduros, y entonces llegas a un punto en el cual has hecho todo lo necesario y no estás listo de todas maneras para enfrentar la realidad. Ahí Dios se mete. Dios se mete. Y creo que también hay otras cosas, no sé, aquí tendríamos que entrar muy en detalle, donde Dios no quiero decir ocupar la expresión te ha prometido, pero Dios, uno no puede tener tampoco toda la vida asegurada.
No, y no. uno no debe vivir con ese estrés. Yo también conozco a varios que viven con el estrés de cosas de las cuales no tienen certeza del futuro. Y uno tiene que confiar en Dios. Sí. O sea, ahí hay que, ese equilibrio es un poco complicado. Sí. Y sobre todo donde Él ha dicho, yo aquí te voy a apoyar. Es que lo último que acabas de decir es la clave. La fe tiene que estar sostenida sobre la palabra de Dios. Ajá. La fe que está sostenida sobre nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones es fe en nuestros buenos deseos y nuestras buenas Sí. intenciones. No necesariamente es fe en Dios. Sí. Es fe en lo que yo quisiera que pasara, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Y no hay tal cosa como ojalá. O Sí. sea, lo que hay son promesas sólidas de la Biblia. Yo puedo agarrar una promesa de la Biblia, tomarla y poner toda mi fe ahí y, como dicen en inglés, puedo ir con esa promesa al banco. O sea, porque esa promesa vale, ¿verdad? De plano tiene peso. Pero es la promesa de la palabra de Dios. Sí. Lo que no puedo hacer yo es decir, no, yo sé que Dios, como te decía el otro día, yo sé que Dios no va a permitir que esa iglesia Se divida. Ajá. porque yo sé que Dios no lo va a permitir. No sé, o sea, no Sí. sé. Sí. O sea, creo que no funciona así la cosa. Creo Ok. que la clave es ir a la palabra de Dios, ver qué es lo que, como Dios se revela para su gloria y entonces descansar, no desconfiar, descansar en eso. Ok. Vamos a ver diferentes circunstancias o áreas específicas. te decía Sí, yo. yo quisiera que veamos que una de las maneras de prepararse para las pruebas, porque las pruebas vienen, o sea, creo que hay varias áreas en las cuales debemos prepararnos. Debemos prepararnos para las pruebas. Sí. Las pruebas vienen. Sí. Te guste o no te guste, las pruebas vienen. Creo que debemos prepararnos para la eternidad y quizás eso lo vamos a hacer mañana y tal vez pasado, ¿verdad? Ok. O mañana y pasado, o pasado y tal vez no mañana, ¿verdad? Y yo creo que hay otra parte que es el mismo concepto, quizás es un poco más pragmático, pero pienso que hay que prepararse para la realidad económica que viene. Sí. O sea, el concepto de ahorro que es tan pensado como... Eso es parte de la mayordomía, ¿verdad, hermano? Ajá. O sea, que es esta palabra cristiana que usamos. Es realmente un desafío para prepararnos para los momentos en los cuales, ahí viene la pobreza, como hombre armado. Sí, así dice Proverbios. Entonces uno tiene que Proverbios. prepararse, Sí. tiene que prepararse. Pero vamos a hablar Ok. un poquito sobre pruebas. Cómo madurar es clave para prepararnos para las pruebas, pero cómo madurar es más que leer la Biblia y orar. O sea, porque creo que algunas veces pensamos que ahí está la madurez. Ok, espérame, entonces no te entiendo. ¿Estás diciendo que madurar es parte del proceso de preparación o debemos prepararnos para madurar? Yo creo que madurar es parte del proceso de preparación. Ok. Que la forma de enfrentar las pruebas, la mejor forma de enfrentar las pruebas es estando maduro. Sí. O sea, en la medida en que tú estás maduro en el Señor, las pruebas son más fáciles de lidiar. Sí. En la medida en que estás muy inmaduro, las pruebas te sacuden la vida, ¿verdad? Sí. Y que la madurez es, creo que tú lo mencionaste ayer, la madurez es fundar la casa sobre la roca, Sí. es cavar y ahondar. ¿Te acuerdas que es lo que dice Jesús ahí en el libro de Lucas? La roca es por supuesto Jesús, pero nosotros tenemos que hacer una parte que es afincarnos o enraizarnos, meternos profundamente. Y eso es más que leer la Biblia y orar. O sea, porque algunos piensan, no, yo estoy maduro porque hago mi devocional todos los días y oro hasta para los 3 tiempos de comida. O sea, pero, ¿qué es esto? Y te quiero dar un Como pasaje. dice un amigo, hasta para los refrigerios. ¿Cómo que le dicen en Guatemala los refrigerios? Refacciones. Hasta para las refacciones. Segundo de Crónicas, capítulo 32. Es un pasaje que para mí es icónico en el Antiguo Testamento, es sobre el rey Ezequías. Ezequías es archifamosamente conocido, ¿verdad? Entre los cristianos, porque es aquel que cuando ya se iba a morir se puso a llorar, le pidió a Dios 15 años más y Dios le dijo... No, le pidió a Dios que no se lo llevara y Dios le dijo, ok, 15 años más. 15 años Tienes más. 15 años más. Y tremendo esos 15 años, ¿cómo pasaron? Tremendo. Pero previo a ese momento, Ezequías había tenido una serie de victorias. Y había sido un rey bastante bueno, es uno de los reyes buenos, bastante buenos. Cometió un errorcito ahí al final, un errorcito de orgullo descomunal, como le puede pasar a muchos, pero en términos generales es un rey bueno. Entonces dice en 2 Crónicas 32, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. O sea,
Él ha hecho las cosas muy bien. Ha sido fiel en lo que está diciendo. Y en algún momento creo que aprendimos sobre 2 Crónicas 32, en algún momento en el reto de hoy en el pasado, porque siempre, desde que lo escuché hace años de boca de Enoch Gutiérrez, un pastor mexicano, me impactó esa declaración. Sucede después de estas cosas y de esta fidelidad. O sea, allí lo que viene es el ataque del enemigo. Sí. Y dice que acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén. Sí. O sea, ve que viene el enemigo. Ve que viene el enemigo. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar una serie de precauciones para prepararse. Dice, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria en muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Muy bueno, bonita historia. Trozo largo, 8 versículos, pero creo que es importante entenderlo. Y voy a comenzar por el final, para que entendamos. Hay fe en Dios. Hay mucha fe en Dios. Estás diciendo en la madurez. En esta historia. En esta historia tú encontrás a un hombre que dice, nosotros descansamos en Dios. Sí. O sea, con nosotros está Dios. Ok. En el contexto de que viene el enemigo. Pero descansamos en Dios. Estamos descansando en Dios. Y la madurez te lleva a esa conclusión. Dios es la clave. Sin embargo, no dice, pues dejemos las puertas abiertas porque descansamos en Dios. Sí. Y no hagamos absolutamente nada porque descansamos en Dios. Lo que él dice es, vamos a prepararnos de manera responsable para enfrentar al enemigo y vamos a descansar en Dios. Sí. ¿Y qué hace él? Toma una serie de acciones. Dice, lo primero es que vamos a asegurarnos es que cuando haya un sitio fuera de la ciudad, el enemigo no va a tener agua. Vamos a cegar con C, ¿verdad? No cegar con S. Vamos a cegar todas las fuentes de las aguas para que el enemigo se muera de sed. Entonces yo no voy a darle ninguna ocasión al diablo. Me voy a preparar porque aunque descanso en Dios, yo voy a asegurarme que el diablo no tenga un lugar donde del cual agarrarse. Voy a levantar todos los muros que están caídos. Yo entiendo que hay algunos lugares de mi realidad en las cuales, por los cuales la tentación podría entrar, ¿verdad? El diablo podría entrar, el enemigo podría entrar. Entonces, aunque yo descanso en Dios, de plano, ¿verdad? De todas maneras, yo voy a levantar todos los muros porque me voy a preparar para ese momento. Y voy a hacer equipo con las personas que me pueden ayudar. Dice, yo voy a hablar a los capitanes, les voy a hablar al corazón de ellos, porque aunque yo descanso en Dios, estoy tomando la decisión de no vivir esta batalla yo solo, sino que la voy a tomar junto con aquellos que pueden hacer equipo conmigo. Entonces, ahí tú ves una persona que teniendo fe, o sea, esto de prepararse no está divorciado de tener fe. Esto de prepararse es, de hecho yo diría, es el complemento o la base de la fe misma. Dice, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para prepararme y después voy a descansar en Dios. Qué tremendo lo que acabas de compartir. Creo que es importantísimo entenderlo bien. Estás diciendo, las pruebas de la vida vienen. Ahora, las pruebas vienen en un montón de áreas. Sí. ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas? Con madurez. Sí. ¿Qué significa esto? Nuestra confianza está en Dios, pero vamos a hacer la parte que nos toca. Y haciendo la parte que nos toca, Él no lo dice ahí así, pero no voy a confiar en la parte que nos toca. Exactamente. Estoy confiando en Dios. Exactamente. Pero estoy obedeciendo a Dios. Exactamente. Ok, ahí casi que podemos cerrar la tienda e irnos. Creo que hay que aplicarlo. Quienes nos escuchan,
¿qué puede ser esto? ¿Qué áreas puede ser esto? Estamos hablando de la salud y hacer ejercicio y comer sano y dormir 8 horas. Pues eso no es malo. Estamos hablando de la plata. Tú dijiste que viene la vejez, vienen los años más duros y pues hay que prepararse cuando hay los ingresos buenos. Viene las relaciones con los hijos. Algunos han sido duros con sus hijos y entonces ahora ya tengo 80, 90, 100 años y quisiera a mis hijos cerca, pero nunca estuve con ellos. La iglesia, ¿de qué áreas estamos hablando? Yo creo que este caso en particular de 2 Crónicas 32 habla de nuestra realidad espiritual en términos generales, porque el enemigo, Sennacherib, es un cuadro de Satanás, es un cuadro del enemigo, y nosotros sabemos a veces que tenemos áreas en las cuales podemos caer, y le damos chance al diablo. O sea, el Nuevo Testamento dice que ni deis lugar al diablo. Eso es lo que está haciendo Sennacherib. No le voy a dar un espacio donde él pueda abastecerse. El Nuevo Testamento dice, el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Dice, hay algunas áreas en las cuales yo tengo que fortalecerme y no voy a pelear la batalla yo solo. Por ejemplo, un problema grande del día de nuestro tiempo es infidelidad. Infidelidad es demasiado común, voy a decir, es demasiado común. Y es tan común que algunos han llegado a pensar que es normal. No, pero, yo no creo que eso... Bueno, pero es la norma. Pero estamos hablando de creyentes. Aún estoy hablando de creyentes. Aún estoy hablando de creyentes. Creyentes que piensan que, sí, ¿verdad? Es frecuente, la norma no. La norma es la cosa más común. Pero es terrible, ¿verdad? Es terrible. Entonces, si yo sé que yo tengo una tentación en esa área, yo voy a cegar la fuente del enemigo. O sea, yo voy a cortar completamente cualquier cosa que pueda estimularme a esto. Yo voy a fortalecer las áreas débiles mías y voy a hacer equipo con otras personas que me pueden echar una mano en el momento en el cual la tentación venga. Y voy a confiar en Dios. O sea, la clave es confiar en Dios. La clave no es confiar en todos estos detalles, pero me voy a preparar. Pero a veces es la infidelidad, a veces es un problema de un vicio. Pero ¿cómo te puedes preparar para eso? Porque, o sea, ahora no sé, estás diciendo de prepararme yo para no caer en esto. Por ejemplo, no te quedas solo. No te quedas solo con una mujer. O sea, yo voy a cegar todas las fuentes de las aguas, ¿verdad? Y yo trabajo en mis creencias y manera de pensar. Voy a levantar los muros correctos. Yo le rindo cuentas a alguien. Le rindo cuentas a mi hermano, o a mi hermano en Cristo, o a mi esposa sobre una circunstancia. Y yo descanso en Dios. O sea, pero lo mismo es si es un problema de alcohol, que en un momento tenemos que hacer un programa acerca de alcoholismo. Pero es la misma idea. Yo voy a cegar las fuentes de las aguas, yo voy a fortalecer los muros caídos y voy a hacer equipo con algunas personas que pueden echarme una mano en el momentito en el cual estoy cayendo. Y voy a confiar en Dios. Pero si yo no me preparo, el día que me ofrecen un trago, o la mujer trata de seducirme, o el hombre trata de seducir a una mujer, entonces yo no voy a estar preparado. Y después voy a decir, caí, qué barbaridad, qué tremendo. Y yo le pedí a Dios que me ayudara. Yo estaba descansando en Dios. No es cierto. No es cierto. Ok, estamos casi terminando el programa. Yo me pregunto, y hay un pasaje que yo he tenido en la mente desde el día lunes, no te lo he dicho. Hay un pasaje cuando a Jesús le dicen, miren, los apóstoles le dicen, los discípulos le dicen, no pudimos echar fuera este demonio. Entonces él le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces algunos entienden que lo que está diciendo es, entonces voy a ir a orar, voy a ir a ayunar y después voy a ir a enfrentar. Vengo a las 4 de la tarde sin comer y voy a orar 5 minutos antes de venir. Y entonces como que eso es... Pero es de eso lo que estás hablando, de una vida de preparación. De preparación, en este caso espiritual, para luchar contra las tentaciones, contra algunas circunstancias... porque voy a decirlo ahora, son ataques del enemigo también. Yo sé que son tentaciones, pero son ataques del enemigo. Son ataques del enemigo, Eso exactamente, es la necesidad de estar preparados. Pero es una actitud que aparece por todos lados en la Biblia. O sea, aquí estamos aterrizándolo con una historia.
Pero vamos a ver mañana la necesidad de estar preparados económicamente. Sí. Y creo que vamos a ver el viernes, entonces ahora por el tiempo que se nos fue, la necesidad de estar preparados para la eternidad. Pero las relaciones, tú lo dijiste hace un ratito, ¿verdad? El que no está preparado para las relaciones, y yo tengo una analogía sobre prepararse para las relaciones, que quizás mañana por ahí abrimos. Ok, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que si no maduramos, no vamos a estar listos para las pruebas, para las tentaciones. Y que madurar es tomar acciones concretas de corrección de lo que sabemos que podría hacernos caer. Es preparar el territorio para que el enemigo no derrote, es levantar los muros, es establecer las asociaciones con quienes nos pueden ayudar y es descansar en Dios. Que madurar y prepararnos no está divorciado de la fe. De hecho, es lo que antecede a la fe verdadera, porque estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Me encanta, me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, la palabra de hoy es madurar, entendiendo que madurar pasa por confiar primero en Dios y luego hacer lo que nos corresponde. Es tomar acciones concretas. Madurar es más que leer la Biblia y orar, como te decía hace un rato. Y no quiero desmeritar la importancia de leer la Biblia y orar. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.